Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según la hora en que estén viendo esta segunda clase del curso virtual, el suicidio y la prevención en psicoterapia. Bien, y tal como les comenté en la clase anterior, íbamos a empezar a ver ya de lleno y sumergirnos en lo que son estos contenidos, conceptos y sobre todo actitud terapéutica, habilidades terapéuticas, intervención terapéutica, etcétera. Porque el gran sentido de comprender esto no es volvernos más expertos en lo conceptual, más expertos en el conocimiento, acumular contenidos. No, no, no. Ya lo dijimos en la primera clase, el gran tema es volvernos más expertos en la práctica clínica. ¿Para qué? Para que las personas que lleguen a nuestra consulta puedan recibir un servicio que les ayude, en este caso del suicidio, o de los intentos de suicidio, o la ideación suicida, que logren de cierta forma volver a confiar, o mejor dicho, volver a pararse de un modo en el que las posibilidades de moverse son más amplias y no solamente un par de alternativas, un par de posibilidades. Para eso, normalmente, en algunos otros enfoques, propuestas, se le propondría al paciente, se le intentaría convencer que tiene más razones para quedarse en este mundo. Nosotros no hacemos eso. Dijimos en la clase anterior que vamos a intentar hacer un cambio de actitud. Un cambio, no es solo una actitud emocional, sino que también corporal. Entonces una forma de pararse en el mundo que va a llevar a que todas estas pequeños indicadores de logro o de resultado se den de forma automática, ¿ok? O por lo menos por añadidura. Tal vez no es automático porque va a requerir voluntad de la persona de decidir una u otra cosa, pero va a cuidarse mejor. Ok, vamos a eso entonces. Ustedes saben que en las primeras clases de Factual siempre hablamos un poco acerca de en tercera persona. Algunas cosas un poco estadísticas, algunas cosas de definiciones, algunas cosas de un poco etiqueta y poco a poco vamos criticando aquella postura para posteriormente sumergirnos también en la propuesta propiamente tal que quiere contagiar a ustedes Factual y que está basada, por supuesto, en la fenomenología hermenéutica de Martin Heidegger. ¿Bien? Ok. Lo primero que tenemos que tener bien claro tiene que ver con que el suicidio, cuando hablamos de suicidio o cuando hablamos de temáticas relacionadas con el suicidio, vamos a encontrar distintas formas, distintos factores, distintos detalles y distinciones que no podemos realmente empezar a confundirnos con ellos. Simplemente podemos decir que van a existir algunos niveles más cognitivos, otros niveles comunicacionales, otros niveles más conductuales. Bien, en esos niveles más cognitivos tiene que ver con la ideación, ¿cierto? La planeación, etc. Otros niveles más comunicativos que son niveles en los cuales podemos categorizar a la persona sobre si la persona comunicó el tema de tener una ideación suicida, si comunicó el plan que tenía, si comunicó como amenazando o comunicó como solicitando ayuda, etc. Son los niveles comunicativos. Y también dijimos que tenemos los niveles conductuales. Si vemos o sabemos que la persona tuvo ya algún tipo de autolesión, si vimos o sabemos que la persona la descubrieron generando algún tipo de plan, por ejemplo, le encontraron pastillas, le encontraron una cuerda, le encontraron objetos cortopunzantes, etc., también esos estarían dentro de la categoría de lo conductual. Ustedes, como son profesionales, sabrán cuáles son más graves que otros, ¿cierto? O sea, podemos decir, pensar en la muerte es más grave que pensar en quitarse la vida. No, ¿cierto? Pensar en la muerte, probablemente todos hemos pensado en algún momento en la muerte, sobre todo cuando vamos a algún velorio, un funeral, ¿cierto? Cuando hay una película, la muerte. De hecho, en los que estudiamos a Heidegger, hablamos harto de la muerte en la fenomenología, sobre todo los más de la ontología
heideggeriana. Sí, la tradición ontológica, ¿cierto? Ok, pero dijimos la ideación suicida, o sea, pensar en la propia muerte, decía yo, ¿cierto? Pensar en la muerte, pensar en la propia muerte es distinto. Pensar en quitarse la vida, porque pensar en la propia muerte no es lo mismo que pensar en quitarse la vida, ¿cierto? Entonces, ahí yo voy a dejar el criterio de ustedes, que es un criterio casi del sentido común, que no vale, de nuevo, perder tiempo en estas clases diciendo cuál es más grave que el otro. Ustedes los van a encontrar en cualquier libro y van a encontrar el mismo orden. En ninguno va a decir, oye, pensar en la muerte en la muerte en general es más grave que pensar en quitarse la propia vida. Obviamente, el segundo es más importante o más grave que el primero, ¿cierto? Lo mismo en lo comunicativo. Cuando una persona señala que, oye, y pregunta, ¿qué es el suicidio? Eso no puede ser más grave que decir a alguien, oye, yo me voy a quitar la vida. Por supuesto, decir yo me voy a quitar la vida es más cercano al riesgo suicida, ¿cierto? Ok. Lo mismo lo conductual, ¿cierto? Lo conductual, decir, estar encerrado en la pieza y decir, oh, no, quiero puro morirme, ¿cierto? No es lo mismo que encontrar a alguien, ¿cierto? Dijimos encerrado en la pieza, que alguien con unos cortes en los brazos, ¿cierto? O alguien comprando medicamentos que puedan ser utilizados para eso, ¿cierto? Los niveles son claros. Bien, y entonces este tema, acá yo quiero que ustedes vayan tomando nota, porque desde esta segunda clase voy a empezar a mostrarle algunos aspectos relacionados con el sello de factual, que va a estar como hablándonos todo el rato a medida que avancemos con estos contenidos. La primera cosa que les voy a sugerir es que cuando hablemos de suicidio, intento suicida, ideación suicida, autolesión, no pensemos en que las personas sienten igual, ni piensan igual, ni intentaron igual, ni los significados son iguales. Se los digo porque si ustedes me dicen a mí, Claudio, a ver, piensa en una ideación suicida, inmediatamente viene a mi mente, al tiro, pienso en alguien que está como mirando por la ventana, mirando un cuchillo. ¿Ah? Mirando un cuchillo o mirando unos medicamentos. Así me lo imagino. Y probablemente hagan el ejercicio al tiro. Si yo les digo, a ver, piensen en el intento de suicidio. Ustedes probablemente se imaginan así como un cuarto oscuro, con alguien que está como, que viene la sangre, no sé, algo, cada uno de ustedes como terapeutas se imaginan algo. Y que es inevitable, pues es como decir, oye, un partido de fútbol, yo me imagino la camiseta de la Universidad de Chile, no sé, y una pelota por ahí, etcétera. Si me dicen comida, me imagino el McDonald's, a pesar que no como en el McDonald's, me imagino el McDonald's. Si hablamos de ropa, no sé por qué, pero me acuerdo de Falabella, imagínense. O sea, automáticamente las palabras evocan. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes reciban a un paciente que les dice, y la verdad es que tengo pensamientos suicida, he estado pensando en el suicidio, a nosotros se nos va a venir inmediatamente esa imagen de qué es, cómo es, más o menos cómo le debe pasar. Y les digo, si hay algo que tienen que anotar ahora en su cuaderno para, de cierto modo, tatuárselo en la mente al momento de atender, es que ninguna persona es igual a otra. Por lo tanto, el aprendizaje 1 es, no busquemos la similitud, sino que la diferencia. Y usted va a decir, pero Claudio, estamos en un curso de la ideación suicida, el suicidio y la prevención en psicoterapia. Si hablamos de suicidio, estamos hablando de algo común para todos. Y sí, exactamente. Pero fíjense que si yo les digo a ustedes, hablarle a alguien, o pongámoslo más difícil, más fácil aún incluso, la estufa. Calentarse en una estufa. Supongamos que el curso se llamara calentarse en una estufa, para no quemarse las manos. ¿Podríamos decir que todas las estufas son iguales?
¿Podríamos decir que por los mismos motivos estoy poniendo mis manos cerca de la estufa? ¿La persona que pone las manos sobre la estufa es la misma que otra? ¿Tiene la misma historia en relación a las manos en la estufa? No, ¿cierto? Acá lo mismo. Cuando hablamos del suicidio, no es lo mismo que decir, me compré una mesa. El suicidio está cargado de ciertos significados que son muy propios, muy únicos para cada quien. Por lo tanto, el primer aprendizaje, como les digo, para no quitarme más tiempo en eso, es quedémonos encontrando lo que hace único a esta persona, a pesar que el tema que la trae a consultar pareciera que ya lo he atendido antes o ya estudié sobre eso. No. En este curso, estudiar y volverse experto sobre temáticas de suicidio y la prevención en psicoterapia es que todo lo que aprendamos no se generaliza. Todo lo contrario. Es aprender a descubrir a la persona que está con la ideación suicida. Es comprender a la persona que está con un intento de suicidio. ¿Cómo a través de la temática del suicidio accedemos a la persona? Eso es exactamente lo que queremos lograr en este curso. Recuerden, cómo a través de las temáticas de suicidio logramos acceder a la persona. ¿Para qué? Para que vuelva a habitar este mundo de modo saludable, más cercano al bienestar. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora, decíamos que en temática de suicidio podemos encontrar cualquier tipo de temas, ¿cierto? Van a haber personas que tienen un problema económico y que intentan un suicidio. Y fíjense, aunque sea un tema económico e intento de suicidio, no sabemos qué significa el aspecto económico en la vida de esta persona. Puede decir, lo que pasa es que para mí no tener dinero es lo peor. Pero tampoco sabemos qué pasa con eso. No, es que yo en realidad, para mí la imagen lo es todo, supongamos. La imagen, necesito mantener una buena imagen en lo económico. O yo sé que si me voy a la quiebra, mi esposa me deja, por ejemplo. Hay otras personas que el tema del intento de suicidio son por otros factores. Puede ser porque perdieron a alguien, porque lo echaron del trabajo, porque realmente entraron en un episodio depresivo. O sea, imagínense que puede ser a partir de un trastorno incluso, de un trastorno emocional, el intento de suicidio. O sea, multifactorial total. Pueden ser que le hicieron bullying en el colegio y ese bullying, a pesar de ser un bullying y causa de una ideación suicida, el bullying no es vivido por todos de la misma forma. ¿Bien? Disculpen si estoy siendo repetitivo con esto, pero al momento de atender, yo he visto, porque hago supervisiones todas las semanas a colegas, y veo que hay características de este tipo. A pesar de ya tener una línea en lo fenomenológico, me encuentro con que están buscando en qué se parece este paciente al tipo de paciente que padece tal trastorno. No es así. ¿Ok? Bueno, decíamos que van a haber algunas características de esta persona que está buscando, como todos nosotros, que nuestra vida sea mejor, ¿cierto? Y acá es importante que nos pongamos de acuerdo en algo. Nadie, ni ustedes ni yo, estamos intentando pasar lo peor en la vida. Estamos sobre todo pasándolo o intentando pasarlo mejor, ¿cierto? Es lo que se llama la disposición o la orientación a la buena vida, al cuidarse bien, que sería la frónesis, ¿cierto? Pero, ojo, porque las personas que intentan un suicidio, creo que lo mencioné en la primera clase, están de cierto modo cuidándose. Porque ya se hizo insostenible el habitar este mundo o esta vida. Se hizo insostenible. Y por lo tanto, el único modo que le está quedando de cuidarse para sentirse un poco mejor es quitándose la vida. ¿Qué significa? Que en realidad la lucha por la buena vida sigue viva. La lucha
o mejor dicho, la fuerza por vivir mejor o por alejarse del sufrimiento sigue fuerte. Solo que las posibilidades que se abren a partir de este estado son muy limitadas, ¿cierto? Imagínense una anciana pobre, sin apoyo familiar ni social. Ahí hay posibilidades que no pueden ser a partir de aspectos muy concretos. Por supuesto. No necesariamente es para pensar directamente en la muerte, pero de cierto modo las circunstancias se están dando muy difíciles. Hay pacientes que no. Hay pacientes que a pesar de tener lo que no tiene esta señora del ejemplo, la anciana, van a estar pensando en la muerte igual, como una alternativa. A pesar de poder moverse en todo un rango de posibilidades, esta es la más a la mano, la más posible. Imagínense el amor de su vida. Los deja por otra persona. Que era con alguien que estaba como realmente enganchado, dependiente, lo que queramos. Y pasa eso. Ahora, aunque me vaya a jugar fútbol con los amigos, a tomar a un bar con no sé quién, me vaya de viaje, eso me sigue. Y por lo tanto, haga lo que haga, es como que la muerte parece mejor. ¿Me siguen? En este plano y en este tipo de lenguaje es el que vamos a empezar a hablar en este curso, para lograr ese acceso. Si ustedes, como les dije hace un momento, quieren aprender más del DSM, vayan y lo lean. Pero acá estamos para cambiar y transformar el modo de pararnos como terapeutas. Que obviamente les sugiero leerlo. Las clasificaciones, etc. Estamos viendo algunas también acá. Entonces, algunos de los datos que yo creo que ustedes vieron al momento de inscribirse en este curso, habían algunas publicidades de Factual que decían, por ejemplo, que en el mundo, imagínense el dato, más de 800.000 personas se suicidan al año. O sea, 800.000 personas. Decimos, está cada año casi 1 millón de personas se quita la vida. Imagínense, usted dice, bueno, mucha gente, sí, mucha gente. Pero imagínense eso en un estadio. ¿Cuánto caben en un estadio completo? ¿50.000 personas? Todas esas. Es como un estadio entero al mes. Más o menos. Un estadio entero al mes. Un estadio de 50.000 personas, más o menos. Entonces, es muchísimo. Es muchísimo. Es una prioridad para la OMS. Es una prioridad de la salud pública. Porque son muchas las personas. En Chile, en el país donde estoy yo, y lo digo así porque probablemente muchas personas de ustedes están en Chile también, pero también hay personas que toman estos cursos desde el extranjero. Entonces, por eso digo eso. En Chile, 5 personas diarias. Diarias. Imagínense que si un bus choca y mueren 5 personas, aparecerían las noticias. Si 5 personas quedaran encerradas por ahí bajo tierra, como pasó una vez en mi país también, que fueron 33, pero imagínense 5 quedaran bajo tierra, se armaría todo un rescate importantísimo. Pero sin embargo, todos los días 5 personas mueren. En Chile. Somos casi líderes en eso. Y yo me pregunto y digo, ¿qué se está haciendo realmente para combatir esto? No mucho, ¿cierto? No mucho. Está dentro de las 5 causas de muerte, de las primeras 5 causas de muerte en el mundo. Imagínense. Entonces, hay algunas diferencias también que quiero mencionarles
según hombre, según mujer. Imaginémonos una cosa. Si yo les pregunto, ¿será más efectivo el intento de suicidio en hombres o en mujeres? En hombres. En hombres. En hombres, el suicidio se lleva a cabo con más eficacia. Las mujeres intentan más, pero fallan más, por así decirlo. Lo intentan más, pero no terminan quitándose la vida tanto como los hombres. Los hombres les resulta más, tiene mayor eficacia y suele ser en los hombres adultos mucho más planificado. Si hablamos de adultos o de adolescentes, en los adultos en general, ya sea hombres o mujeres, cuando lo intentan, lo logran mejor. Se terminan quitando la vida mucho más. En la adolescencia hay mucho intento de suicidio, sin embargo, mucho queda en el intento y no lo concretan. En las mujeres, 4 veces menor el suicidio propiamente tal. Porque los métodos que utilizan principalmente terminan siendo menos letales. Si hablamos de un método letal, por ejemplo, ¿qué se le ocurre? Por ejemplo, un arma de fuego, ¿cierto? No sé, la cuerda es letal también, ¿cierto? Las mujeres utilizan fármacos en general, monóxido de carbono, y eso tiende en muchos casos a llevar a que descubran a la persona en un mal estado y al hospital, a la clínica. ¿Ok? Bueno, veamos algunos indicadores y algunos también factores de riesgo y factores protectores. Los vamos a ver en la clase número 3. Directamente a eso para que sepamos reconocerlo y también ver cómo se está estimulando de cierta forma una ideación o un intento de suicidio y también cuáles son los factores protectores. Bien, nos vamos a esa clase, cuídense, no se la pierdan y vayan tomando nota de todas las cositas que vamos haciendo porque después, acuérdense, al final viene un test. Chao, nos vemos ahí.